Andrés Astacio es el vicepresidente ejecutivo de las empresas de distribución eléctrica, las distribuidoras unificadas en un solo consejo. Vamos a hablar, creo que el tema que se cae sobre la mesa es el pulpo eléctrico, los medidores, la familia de la ex primera dama. Bueno, buenos días Andrés. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de este programa. Comencemos por el monto involucrado, porque veo 13.000 y tantos millones, 18.000 millones en esta denuncia. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros estábamos, como habíamos anunciado hace varios días, nosotros iniciamos un proceso de auditorías. Las auditorías, como es usual en grupos de empresas tan grandes como esta, no siempre van a la misma velocidad en las tres concesiones. Pero hemos sí encontrado patrones de comportamiento, conductas e irregularidades que son similares en las tres. O sea, lo que nos indica que hay un patrón, había una intención constante de obtener un determinado resultado. Ese resultado se traduce en irregularidades en los procedimientos usuales que debe de tener cualquier empresa, y sobre todo empresas que están propiedad del Estado y que recibimos fondos del presupuesto de la Nación, específicamente la Ley 340-06. En este caso, cuando hablamos de irregularidades, hemos encontrado distintos montos, irregularidades por distintos montos dependiendo de las empresas. Por ejemplo, en Edenorte, donde vamos un poco más lentos con la auditoría, por un tema de distancia y demás, estamos hablando de que hemos encontrado irregularidades por orden de 3, 4 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso tiene que ver hasta qué año vamos auditando. En Edesur vamos por el orden de 6, 7 mil millones de pesos, y cuando vamos a Edeste, que es donde vamos más avanzado con el proceso, ya estamos hablando de irregularidades por orden de 18 mil millones de pesos. O sea, son montos en los tres casos. O sea, la diferencia de monto es hasta qué año han llegado los auditores. Porque tuvimos también que hacer, como no encontramos en ninguna de las tres empresas esa documentación regular que se supone que debe de haber en una empresa, llámese los libros al día, para que tengamos una idea. En el caso específico de este teníamos 2 años que no hacíamos conciliación bancaria. O sea, que no sabíamos siquiera cuál era el dinero que realmente teníamos. ¿Tú hablas de 18.000 solo en Edeste? Solo en Edeste, 18 mil millones de pesos en irregularidades. Ay, si sumamos 3, eso va para los 30 millones. Probablemente más. 6.000, 4.000. Vamos por cerca de los 30 ahora. 30.000 millones. Pero recuerden que las irregularidades es por tiempo. Ni siquiera en Edeste no hemos llegado todavía al periodo que contratamos. ¿En Edenorte por qué año van? Entonces llevamos por el 2018. Faltan todavía. Si el antipulpo fue 4.700 millones, eso fue un juego de niños. Bueno. Entonces son montos aproximados. Sí. Andrés, una pregunta. Decía Yulisa en su investigación y en el comentario que nos dio esta mañana, que una de las cosas más graves de los procesos que se han ido recabando gracias a auditorías, gracias a evaluación investigativa periodística, es que las compras a las ventas más bien a estas empresas, nunca tuvieron un objeto final. O sea, los productos no llegaron a las empresas. Háblanos de eso, por favor, porque incluso en una entrevista que nosotros tuvimos contigo acá en Despierta con CDN, tú hablas del caso particular de los medidores. Hablemos de eso. Mira, una de las situaciones que hemos encontrado es que los procesos no se cerraban. Es decir, hacían un proceso, contrataban a alguien, me reservo cualquier nombre, lo contrataban para que supliera 100.000 medidores. Se le pagaba el avance, probablemente se pagaban 1 o 2 ubicaciones más, y el expediente quedaba abierto. O sea, no se le daba un cierre, no había una recepción, un descargo, usted cumplió, no, el expediente quedaba abierto y quedaba abierto en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nosotros hemos encontrado expedientes abiertos de 2013. O sea, 7 años después nunca recibimos lo que pagamos.
o por lo menos no quedó una constancia de que se recibió. Y bueno, viene lo que yo les comenté el otro día, que ya sí fue una información, que es una cuestión operativa tangible. Ya en el caso específico de esa empresa que me refería, cuando hacemos el cruce también con los proyectos de inversión financiados con los bancos por los organismos internacionales, vemos que las compras no fueron lo que yo les dije, que era 1 millón y tantos, sino ya vamos hablando de 1.800.000 medidores. Y solamente volvemos a lo que les mencioné. En la calle tenemos 575.000. ¿Habría alguna manera de que en el caso de los medidores se pudieran encontrar en facturas aún no despachadas, almacenes donde todavía no se haya revisado, o alguna otra explicación que no sea específicamente que se vendieron cantidades X y se entregaron cantidades Y? Porque ahí estaríamos hablando de una, digamos que la prueba material de una estafa contra el Estado. Mira, nosotros ahora mismo estamos revisando el manejo de la chatarra, de la chatarrería, que también hemos encontrado unos manejos un poquito llamativos. En el manejo de chatarra son empresas que vendían, que despachaban cerca de 100 millones de pesos cada una de chatarra anualmente. Y evidentemente un stock valorado en 100 millones de pesos, que evidentemente eso es usual en el mercado, la chatarra se vende a precios, como su nombre lo dice. Pero sí hemos identificado, estamos haciendo esa investigación, porque ¿cuál es la ruta que debe de seguir un equipo de esta naturaleza, que por demás debe de tener una vida útil de unos entre 10 a 20 años? Tal vez si es de muy mala calidad, 7 años, y estamos hablando de un periodo inferior a la vida útil. O sea, se coloca, para explicarle a la gente, Andrés, porque a veces la gente necesita que uno le haga el seguimiento. Se mandaba a chatarra material que no necesariamente era chatarra. Hemos identificado, por ejemplo, en Edesur, y es un trabajo que le reconozco públicamente a nuestro gerente general allá, Milton Morrison. Nosotros fuimos a verificar el estado de la chatarra y hemos rescatado casi 100.000 medidores que estaban puestos como chatarra y que hoy los estamos utilizando para operar en lo que logramos armar los procesos de licitación. Porque a todo esto en los almacenes, en ningún almacén, encontramos ni medidores, ni transformadores, ninguno de los elementos básicos. ¿Cuánto representa eso en dinero? Bueno, 100.000 medidores ya son medidores usados, tienen algo de evaluación, pero estamos hablando de por lo menos de 3 a 4 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que solamente esa acción que tomaron en Edesur, que Milton tomó en Edesur, nos representa a los dominicanos unos ahorros cercanos a los 200 millones de pesos. ¿Piensan ustedes accionar en lo inmediato o cuando culminen el proceso? Mira, recuerda que nosotros como administración tenemos la obligación de hacer las auditorías, levantar esa auditoría pública. Ahora, quien motoriza la acción pública es el Ministerio Público. Y gracias a Dios nosotros tenemos un Ministerio Público independiente que creo que nos imprime confianza a todos. Si una vez el Ministerio Público realice su investigación y le dé calificación jurídica, creo que sí nosotros participaríamos, si hay una calificación jurídica, una calificación penal, como actores civiles. ¿Se ha acercado a usted el Ministerio Público a partir de los ruidos asistentes? Bueno, esa parte me la reservo. Sí le puedo decir que hemos tenido comunicación porque yo mismo, en razón de las obligaciones que nos pone el Código Penal a los funcionarios públicos, y al ver estas irregularidades, yo me acerqué a ellos y hice una denuncia de estas irregularidades. Ya eso es por las obligaciones que la ley nos manda a los funcionarios públicos. Andrés, es difícil pensar que podía comprarse una cosa y entregarse otra sin que hubiera una especie de concierto entre las personas vinculadas al proceso completo: compra, supervisión, almacén, entrega. El director de logística de Edesur, que tiene a su cargo los departamentos de compra, almacén, administrativo, servicios generales y otros más, es o era el hermano de Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente anterior de la CDEE. ¿Es posible que se hubiera dado todo este tipo de operación, al menos de entrega y supervisión,
sin que una persona como esta, con este nivel de compromiso, se diera cuenta? Puede ser que hayan engañado tanta gente y le hubieran pasado por atrás cantidades tan grandes como millones de medidores. Mira, te lo voy a poner así. No solamente es que no participaron varias personas. Voy más allá. No me atrevo a mencionar un nombre ni señalar a alguien, pero sí te puedo decir, hubo una conducta concertada para facilitar estas situaciones. ¿Por qué te digo que hubo una conducta concertada? Este grupo de empresas tiene un sistema de administración, que es el SAP, que es un sistema conocido internacionalmente, y que es un muy buen sistema de control. ¿Qué sucede? De buenas a primeras, algunos almacenes empezaron a dejar de cargar los inventarios en SAP y empezaron a crear programas paralelos basados en Excel, que tenían la particularidad de que eran modificables. Pero también voy más allá. Ustedes saben que en un proceso como este, en empresas como esta, debe de haber una rigurosidad en el proceso de contratación que culmina para la empresa con la emisión de una orden de compra. Para la ley culmina con la adjudicación y la suscripción de un contrato, pero la empresa culmina en una orden de compra. Que esa orden de compra te dice cuál es el compromiso que estamos asumiendo, la obligación, y hay un cruce con el presupuesto. En estas empresas, por un motivo que aún no hemos explicado, las órdenes de compra dentro del sistema de administración son modificables. O eran modificables, ya mandamos a quitar esa posibilidad. Es decir, tú contratabas 500,000 pesos y sin ningún proceso previo alguien podía sentarse en un computador y convertir esa obligación de la empresa de 500,000 pesos en una obligación de 5 millones de pesos. De una forma sencilla. De una forma sencilla. ¿Pero cualquiera o determinadas personas? Determinadas personas con una autorización. O sea, pero vamos más allá. Hemos encontrado que habían en una de las empresas, había una forma de pago usual dentro de lo que establecen las políticas y procedimientos, y alguien tuvo la idea de crear una forma de pago llamada canal financiero. ¿Una autopista? Una autopista en la cual solamente se pagaba con una autorización del gerente general de esa empresa. ¿Eso no violaba los procedimientos administrativos establecidos por la Contraloría General de la República? Sí, porque eso es casi una doble contabilidad. O sea, imagínate, eso ocurría y eso justifica por qué en esa empresa no se podían conciliar las cuentas bancarias. Andrés, hemos hablado también sobre un esquema prácticamente de terror que se tenía en contra de las empresas que osaban competir con estas cuestionadas compañías encabezadas por familiares del expresidente Medina. Quiero preguntarte si has podido escuchar las posiciones de esos empresarios. ¿Qué te han advertido y qué más ha llamado tu atención? Mira, sí, he escuchado, nos hemos reunido con algunos de los ex suplidores. Ellos nos han manifestado, que básicamente se había generado un monopolio al cual, si usted no era parte del monopolio, no podía acceder entonces a transar con las empresas. Pero algo que me llamó mucho, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que es prueba de el desdén que había con las actuaciones de estos proveedores, es que hace unos años, relativamente pocos, una serie de contratistas adjudicatarios de proyectos financiados con fondos internacionales presentaron una queja pública porque no los estaban obligando a comprarles bienes y servicios, los equipos básicos se los estaban obligando a comprar a un solo suplidor. Y que los precios a los cuales ese suplidor les estaba vendiendo los bienes
eran muy superiores a los precios de mercado a los cuales ellos estaban acostumbrados a adquirir. Y todo esto basado en esa supuesta práctica de que aquí había un proveedor, estos eran proveedores únicos. O sea, se llevó al extremo la práctica del proveedor único, de que nosotros encontramos un proveedor único que en un proceso, un albañil era considerado proveedor único. Un albañil. Un albañil. Andrés, una pregunta, o más que pregunta, una inquietud de un televidente. Los consejos de administración de las EDE tenían algo que ver en la aprobación de estos contratos. No sé si es alguna persona que es miembro de algún consejo y quiere saber. Bueno, mira, los consejos de administración, y se los digo porque soy parte de uno, tenemos una responsabilidad fiduciaria y bueno, que puede tener carácter penal, porque nosotros al final somos los responsables de lo que pasa en esas empresas. En este caso particular, los consejos de administración para las 3 empresas eran entidades poco activas y tenían como norma la delegación de todo en los gerentes generales. Para que tengamos una idea, el consejo de administración actual, y es lo normal, nosotros lo entendemos como natural, nos reunimos una vez a la semana, porque son empresas grandes, son empresas que tienen muchas situaciones que se presentan y además somos prestadores de servicio público. Nosotros somos los garantes finales de que los bombillos estén prendidos en República Dominicana. Estos consejos de administración anteriores, en el caso de una, que no es el caso de este, pero la menciono, se reunió 16 veces en un cuatrenio, cuando nosotros nos hemos reunido 16 veces en 4 meses. Pero esa delegación exime de responsabilidad a los miembros del Absolutamente consejo. Que no, porque lo que sucede es que yo puedo delegar el trabajo, yo no puedo delegar la responsabilidad. Bueno, ellos no se reunían, pero ellos emitían órdenes. Emitían las resoluciones. órdenes no se dejaron de emitir. Claro. Pero lo que no se daban eran las reuniones del consejo. Ellos emitían órdenes y todas las órdenes terminaban en una delegación. Exacto. Al gerente general. Correcto. Y esa delegación, claro, como les digo, o sea, si usted es responsable, yo puedo delegarle a cualquiera el trabajo mío. Ahora, la responsabilidad sobre ese trabajo seguirá siendo mía. Andrés, a ver si tienes alguna respuesta para lo que pasaba en la unidad de electrificación rural y suburbana. Ahí nosotros pudimos confirmar que no funcionaba un comité de compras, sino que simplemente 2, a veces 3 de los funcionarios aprobaban algo que no era siquiera un contrato, no daban contratos, ellos hacían pedidos, como si fuera un supermercado, por ejemplo, una orden, y eso te lo mandaban y con esa misma orden entonces tú facturabas, eran órdenes de pedido. Se hacían de una manera directa, a veces lo firmaba la misma directora o presidenta o gerente general de la UES, la cabeza principal, que era la señora Telma Eusebio, pero parecería que los procedimientos aquí eran mucho más expeditos porque no había procedimiento de evaluación de encuentro, sino que rápidamente se hacía una comparación de precios con quizás algunas dudosas explicaciones, porque cuando tú veías las facturas de ese proceso de comparación de precios no había tal elección por mejor precio, mejor producto. ¿Qué pasaba en ese proceso? ¿Qué pasaba en esa institución? No, mira, en el caso de la UERS vamos un poquito más atrasados. Al ser la más pequeña de las entidades del sector a la que hemos abordado, casi siempre el más pequeño se queda, es el último que se aborda porque los recursos que tenemos son limitados, empezamos por lo más grande. Pero lo que pasó en la UERS no es más que lo que pasaba en todo el sector. O sea, en la UERS tú ves ese tipo de contrataciones que eran solicitudes como si fuera un delivery de un colmado. Pero en las IEDES también pasaba eso. Lo que pasa es que las IEDES, tal vez al ser más grandes, trataban de completarlo con cartas de que usted es suplidor único. Cartas justificativas. Cartas justificativas de que usted es suplidor único, porque cuando hacemos una contratación de suplidor único, claro, es así mismo, es un pedido que estamos haciendo. Ahora, lo que más nos ha llamado la atención es que algunas de esas cartas de suplidor único no son reconocidas por los fabricantes. Y más allá, en un caso muy particular, cuando nosotros llegamos, nos dijeron, usted solamente puede comprar un insumo básico. Lo digo, usted nada más le puede comprar los medidores
a una empresa determinada, porque esa empresa tiene una distribución exclusiva. A mí me llamó poderosamente la atención, porque antes de ser funcionario público, yo soy abogado y yo he hecho muchos contratos y sé que es poco usual en el mundo de hoy la distribución exclusiva. Sí. Muy poco usual. Cuando me preguntan qué podemos hacer, un miembro de mi consejo dijo, pero señores, sencillamente vamos a llamarlos. Claro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamarlo y preguntarle. Efectivamente, cuando llamamos y preguntamos, lo primero que nos dijeron, no. Primero, yo sí le emití esas cartas, y esas cartas se las emitía solamente acotadas a las empresas del sector público. Y segundo, yo perfectamente puedo venderles directamente a ustedes. Es que ustedes habían decidido no comprarme directamente. Eso nos dijo el suplidor. ¿Y hay constancia? Sí, nos lo dijo por escrito. O sea, ¿se tiene constancia de quién fue la persona que dijo no voy a comprarle a la casa matriz sino a un tercero? No, esa constancia no nos la dijeron, y evidentemente por una cuestión de respeto, no se la preguntamos. ¿Hablamos de los medidores? Sí. O sea, lo que sí tenemos la constancia, y ellos nos lo dijeron, es que ellos pueden vendernos directamente. Entonces no hablábamos acá de tener un suplidor único, Bien. Sino lo que hablábamos es de que habíamos decidido comprarle a una única persona, que no es lo mismo. Andrés, muchas gracias. Gracias, Andrés. Siempre a sus órdenes, señores. Tantas cosas. Gracias por la invitación.